Bueno, muchas gracias. Yo les pediría que hiciéramos un minuto de silencio por todos los caídos en estos 54 años de batalla. Bien, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Se me está pidiendo por parte de Pedro Corzo que intervenga 30 minutos. Creo que el tema que está en una entrevista mía en un blog que se llama el blog de los 4 gatos, es lo que yo voy a visualizar aquí con ustedes. Quisiera que fueran lo más sinceros posible cuando acabe de hablar, porque ustedes, los que están aquí, son un referente para nosotros. O sea, si nosotros no nos rendimos en prisión, en las 3 prisiones que yo he tenido el honor de pasar, no tengo el récord de mi hermano René Montevideo Camartija, que tiene más prisiones que yo, que está ahí, o de Ángel Moya Acosta, que también tiene más prisiones que yo. Es porque los que están aquí, en su mayoría, no se rindieron cuando nadie escuchaba. Es importante que ustedes comprendan eso. Porque si no, en primer lugar, creo que lo más importante aquí es visualizar cómo consideramos que debe actuar el exilio cubano como referente moral, que no se ha rendido nunca, y ya veo que hasta en la 4ª generación no se va a rendir, y cómo debe actuar la resistencia interna, que ya vamos por 3 generaciones luchando contra el totalitarismo. En primer lugar, consideramos que estamos en un momento crucial que no podemos ni adelantarnos ni atrasar. El gobierno cubano está haciendo todo lo posible por cambiar algunas caras y seguir en el poder. Puede ser que algunos no estén de acuerdo conmigo, puede ser que otros digan que somos paranoicos, puede ser que otros digan que somos exagerados, pero el gobierno cubano está preparándose para estafar al pueblo cubano nuevamente, y tenemos que estar claros de esto. Y como único pueden estafarnos es si en algún momento nosotros, los opositores internos, le damos credibilidad y los opositores externos le damos credibilidad. Mientras estas 2 fuerzas no le den credibilidad al gobierno, ellos no pueden cometer la estafa impunemente. Hay traidores, lo hubo cuando la guerra de independencia y los hay ahora. Hay manipuladores, lo hubo cuando la guerra de independencia y los hay ahora. Y creo que el principal objetivo, la principal tarea que debe cumplir el exilio cubano es escrutar constantemente lo que estamos haciendo dentro de Cuba e identificar quiénes son auténticos opositores y quiénes son opositores construidos por el gobierno. Y ustedes que están aquí tienen una panorámica del cuadro dentro de Cuba mejor que nosotros que estamos dentro, porque ustedes tienen toda una serie de informaciones que a nosotros no nos llegan. Ustedes sí las pueden cruzar constantemente
sin aparato de inteligencia ninguno, con internet y conseguir las redes sociales, uno se da cuenta de las incoherencias de las personas que dicen ser opositores, que desde mi punto de vista son las personas más peligrosas para esto. Por suerte, nosotros pudimos ir por algunos países del campo socialista, y esto que está haciendo el gobierno cubano, fabricando organizaciones y figuras para contraponerlas a los opositores históricos, se hizo también en Polonia, se hizo en Chequia, se hizo en Alemania y se hizo en Bielorrusia, donde únicos realmente tuvieron éxito fue en Bielorrusia. En los otros lugares no tuvieron éxito. ¿Tienes algunos nombres de lo que están haciendo? Bueno. Perdón. Sí. Permiso, vamos a terminar la conferencia. Cuando terminemos la conferencia va a haber un ciclo de preguntas y respuestas. Para no interrumpirnos ahora. Bueno, nosotros por la forma en que se están proyectando, creemos que como exilio y como oposición interna debemos atacar, desacreditar al grupo de los izquierdistas trotskistas de Pedro Campo, que abiertamente nos combaten, nos dicen mercenarios, se presentan como opositores al gobierno, pero en final le están haciendo el juego a ese mismo gobierno. Y creo que el grupo de intelectuales que está a través o alrededor de Espacio Laical, que también tienen el mismo lenguaje peyorativo hacia el exilio y hacia la oposición interna histórica, también deben ser desacreditados con el prestigio de este exilio y con el prestigio de los hermanos que estamos dentro. Nosotros tenemos otras sospechas, pero no tenemos pruebas concretas. En eso precisamente queremos que nos ayuden, en saber diferenciar la paja del arroz para llegar a conclusiones. No obstante, pienso que un agente de la seguridad del Estado o alguien que le quiera hacerle juego al gobierno tiene que hacer su papel, y su papel precisamente es dividir, y su papel precisamente es desacreditar. Una de las cosas es precisamente que todos nosotros los que estamos dentro seamos escrutados constantemente y llamados a contar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué le estoy preguntando esto? ¿Por qué se lo afirmo? Porque no es lo mismo el Guillermo Fariña, el Coco Fariña. Con Guillermo Fariña me dicen los represores. El Coco Fariña, que es como me dicen mis hermanos de lucha, que llegó aquí con un poco de miedo hacia el exilio, que el que se va. Yo considero que el exilio, el que yo he visto, y me he sentado desde el comandante Humbert Mato, que yo considero que, muchas gracias por haber venido, que yo considero que es el primer cívico, opositor cívico que tuvo Fidel Castro, hasta Luis Posada Carriles, que está aquí, y le agradezco que haya venido, porque creo que nosotros no podemos dejar dividirnos. Aquí no importa si somos negros o blancos, violentos o no violentos, si somos más radicales o menos radicales, si somos más a la derecha, más a la izquierda o más al centro. Creo que los cubanos nada más podemos dividirnos y debemos dejarnos dividir entre los prototalitarios y los antitotalitarios, los prodemócratas y los antidemócratas. Esa es la única división que nosotros podemos aceptar como patriotas cubanos. Todo lo otro es hacerle el juego a nuestro enemigo. Por eso le agradezco a estas personas que emblemáticamente han representado distintos sectores del enfrentamiento al gobierno. Ahora, también cuando llegué, yo me arrodillé en la tumba de Jorge Mascanosa.
y le prometí que me podían matar, pero nunca me iba a rendir. Y hace un día me arrodillé en la tumba o en el monumento a Orlando Zapata Tamayo y le volví a prometer y a jurar lo mismo. Es importante aquí valorar que Cuba es una sola nación. Nosotros estamos tratando de tener fuerza como oposición, una fuerza que se demuestre en número de opositores activos en las calles. Nosotros tenemos una agrupación, una concertación política que se llama Unión Patriótica de Cuba, donde tenemos 6.123 miembros al final de julio. Queremos llegar a 10.000 miembros en el mes de diciembre, cuando cerremos este año. Creemos que mientras más seamos, más difícil le va a ser reprimir al gobierno. Si ellos llevan la cuenta, como sacaron cuando la gran ofensiva contra la oposición en el 2003, que por cada preso del grupo de los 75 se incorporaron entre 3 y 5 personas a la oposición. Esa cuenta la sacó la propia seguridad del Estado. Si nosotros logramos eso, vamos a tener 50.000 personas. Si a los 10.000 que seamos, nos arrestan y nos encarcelan. Pero debemos pensar en ser en un momento determinado 20.000 o 50.000 o poner 100.000 gentes en una plaza un día. Porque las condiciones están creadas. El nivel de protesta social que hay en Cuba da para eso y para mucho más. Para esto, nosotros le hicimos una pregunta clave al movimiento Solidaridad, al sindicato Solidaridad de Polonia y a Lech Walesa en persona, que cómo ellos habían podido tener 10 millones de militantes en 29 millones de habitantes. Y Lech Walesa nos dijo que nosotros como opositores éramos muy valientes, muy simbólicos, pero habíamos cometido un error, era que todas nuestras demandas eran políticas y que teníamos que hacer demandas sociales, porque la política le interesa al 1 al 2% de la población, pero las demandas sociales le interesan a todos los segmentos de la sociedad y se van incorporando más y más segmentos cuando esa sociedad, esa ciudadanía te vea como su defensor. La Unión Patriótica de Cuba va a cambiar sus estrategias. No sé si ustedes han visto los últimos videos. Nosotros estamos pidiendo más cosas sociales que políticas. Creemos que a la política se va a llegar después. Por eso estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Ahora, necesitamos de un exilio, en primer lugar, que sea solidario con nosotros. Esa solidaridad yo la pude palpar con varios coroneles de la seguridad del Estado en mi cubículo, muriéndome yo de hambre en esta última huelga, cuando aquí todo Miami hizo una convocatoria repudiando la muerte y el asesinato de Orlando Zapata, en apoyo a las damas de blanco y en apoyo a la huelga que se estaba haciendo en protesta. Los oficiales de la seguridad del Estado temblaban y yo los vi. O sea, la unidad de este exilio emblemático es un gran dolor de cabeza para ellos. Nosotros, como agrupación y concertación política, consideramos que debemos buscar puntos de confluencia, donde todos estemos de acuerdo y olvidarnos temporalmente de los puntos de divergencia donde no nos pongamos de acuerdo. En esa concertación hay personas a la derecha, como es el caso de Ángel Moya Acosta, de Eduardo González Marrero, y hay personas a la izquierda, como es el caso de Manuel Cuesta Morúa, Belisario Sáenz Santa Cruz, y hay personas al centro.
nosotros hemos tratado de buscar 5 puntos de confluencia, que son, en primer lugar, la liberación incondicional y sin destierro de todos los presos políticos. En segundo lugar, que el gobierno cubano en la práctica cumpla la Declaración Universal de Derechos Humanos y ratifique todos los tratados de las Naciones Unidas. En tercer lugar, que el gobierno cubano acepte la libertad de información, lo que implicaría el acceso a Internet a precios módicos y en la moneda en que se le paga a la mayoría de la población, con la aceptación de que pueden existir medios de prensa y de información alternativos sin que la libertad de opinión pueda ser punible ante la ley. En cuarto lugar, que el gobierno cubano en la práctica acepte la libertad de asociación, lo que implicaría la aceptación de partidos políticos que lucharían pacíficamente por el poder y que las discrepancias políticas no puedan ser punibles ante la ley. Y en quinto lugar, que el gobierno cubano acepte en la práctica que en la reconstrucción de la próxima Cuba tienen derecho a participar todos los cubanos, residan donde residan, desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Como ustedes ven, los 5 puntos que nosotros estamos planteándole al gobierno son 5 puntos que conducen hacia un Estado de Derecho. Pues consideramos que el gobierno está haciendo cambios en lo económico y nosotros como oposición, la de dentro y la de fuera, debemos exigirles cambios políticos. Cuando el gobierno cubano comienza a hacer cambios políticos, entonces podemos hablar de que algo está cambiando. Decir ahora, o mientras se está haciendo cambios meramente económicos, que el gobierno ha cambiado, es una traición a nuestros muertos, a nuestros encarcelados, a nuestros exiliados y a nuestros luchadores dentro de Cuba. Puede ser que la palabra sea un poco dura, pero me parece que es la que va, porque muchas personas se han ahogado en el estrecho de la Florida, muchas personas se le han comido los tiburones, muchas personas se han muerto aquí anhelando regresar a Cuba libre y democrática. Creo que eso hay que respetarlo. Creemos que podemos contar con la inmensa mayoría del exilio. Ya le digo, nos hemos sentado con todas las partes y consideramos que todo el mundo está claro de esto. Ahora, otra parte que nos preocupa es que el exilio nos ve a nosotros como héroes, como íconos, y a veces nos idealiza. Y es importante que el exilio nos vea como seres humanos con virtudes y defectos a los que hay que pedirle cuentas y a los que hay que exigirle transparencia. Es importante que a cualquier opositor, se llame como se llame, haya hecho lo que haya hecho, así se le envíe 5 pesos o $5,000, se le exija dónde lo utilizó y que eso sea que te envíe el teléfono de la persona que se le dio el dinero y que envíe la dirección a la persona que se le entregó el dinero o cualquier tipo de equipo. Porque conocemos casos de buenos opositores que por la falta de exigencia del exilio se han echado a perder. Finalmente han tenido que emigrar, han tenido que exiliarse, han salido desprestigiados. Desgraciadamente yo desde Concilio Cubano estuve con una persona que por eso mismo, desgraciadamente, esa concertación no pudo avanzar más. Y es importante que ustedes, con todo el derecho del mundo, si ponen los recursos, exijan en qué se invierten los recursos. Porque a Martí no se le ocurrió ponerse bravo con los emigrados cuando le exigían que llevara las cuentas mes por mes. Y si Martí las llevaba, me parece que cualquiera de nosotros puede llevarlas. Y es una obligación de cualquiera de nosotros llevarlas.
creo que ustedes deben analizar esto que les estoy diciendo, porque me he encontrado hermanos y hermanas que me han querido dar dinero cuando le voy a decir, no, yo te voy a mandar la constancia. No, tú a mí no me tienes que mandar constancia. Sí le tengo que mandar constancia. Pues cuando uno tiene la presión de que tengo que dar constancia de todo lo que me envían, uno se hace mejor opositor. Y se lo está pidiendo una persona que viene de adentro, que puede ser que no tenga una panorámica total de lo que está ocurriendo en toda Cuba, pero sí tiene, desgraciadamente, problemas con otra gente que manejan los recursos inadecuadamente. Un tercer punto que quisiera tocar con ustedes como exilio. El exilio debe prepararse para la reconstrucción de Cuba, porque nosotros como oposición interna, específicamente como Unión Patriótica de Cuba, aspiramos a que si el gobierno en un momento determinado ponemos 100.000 personas en las calles, tiene dos escenarios: o masacrarnos o sentarse a negociar con nosotros. La negociación tiene que ser una sola. ¿Cuándo y cómo se le va a entregar la soberanía al pueblo de Cuba? No hay otra negociación. ¿Cuándo el pueblo de Cuba va a poder votar por los gobernantes que quiera, con supervisión internacional y en menos de 90 días? Esa es la única negociación posible con el gobierno cubano. Cualquier otra cosa sería demagogia. Ahora, ojalá el gobierno cubano se siente y negocie eso con nosotros de manera pacífica. Si el gobierno no lo negocia de manera pacífica, nos va a masacrar. Entonces el exilio tiene que estar preparado como caja de resonancia de que en ese momento se acabó la no violencia y comenzó otra etapa. Es importante estar claro de esto. El exilio también tiene que estar preparado para invertir en Cuba, quienes puedan invertir y quienes tengan solvencia económica. Y aquí volvemos a Polonia. En Polonia los exiliados estuvieron 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses celebrando, pero cuando los hermanos de Solidaridad le preguntaron, ¿cuándo vas a invertir? No, mis inversiones están en Milán, mis inversiones están en Londres, mis inversiones están en Manchester, están en Francia, y se fueron. Hay un axioma que dice que la política es la concentración de la economía. Por lo tanto, los excomunistas se apropiaron de la economía en Polonia y el movimiento Solidaridad perdió el poder en las próximas elecciones y no lo ha podido recuperar más. Entonces, es muy duro estar 54, 55, 56 años batidos para que ellos se rían de nosotros y se queden con la economía y manejen la política de nuestra patria, porque entonces hemos luchado por esto. Hay otros hermanos que no pueden invertir porque no tienen solvencia económica, pero pueden llevar sus conocimientos profesionales a Cuba, porque ninguno de nosotros, y me incluyo, de los que estamos dentro, sabemos nada de democracia. No sabemos vivir en democracia. Y ustedes sí saben vivir en democracia. Y me estoy refiriendo a ustedes que son la generación más vieja, la primera generación, pero podemos ahí incluir la segunda generación, la tercera generación y hasta la cuarta generación de cubanos aquí en el exilio. También hay que prepararse para cambiar profesionalmente las universidades, los planes de estudios y demás. Creemos que otra cosa que también se puede hacer es apoyar y llevar el prestigio que tiene la diáspora en su conjunto. Aquí hay personas que son leyendas vivas. Y son leyendas vivas, unas a nivel nacional, pero otras en su provincia, otros en su pueblo, otras en su barrio. Porque hay barrios
que tienen el orgullo de que aquí eran de vivía. Le voy a poner un ejemplo. En este círculo infantil, aquí es donde vivía Enriquito Ruano. El condado vive orgulloso de Enriquito Ruano, que es el barrio donde yo vivo. Y, por ejemplo, hay un dicho, yo no lo conocía personalmente, pero cuando a ti una jeva te deja, allá en las villas, dicen, oye, la jeva se perdió y no la coge ni Paco Talavera. Era cuando él se le iba a la guerrilla, a la antiguerrilla. Entonces, ese prestigio se lleva. Ustedes me disculpan, yo hablo de la zona donde yo conozco. Hay otras zonas que la gente son muy prestigiosas. Entonces, ese prestigio, hay gente que no puede llevar dinero o que no puede llevar conocimientos profesionales, pero puede llevar el prestigio para afianzar a la democracia en Cuba. Y quisiera cerrar la importancia que tiene lo que hace este instituto. Una de las cosas que vimos en Chequia, en Alemania y en Polonia es que existen instituciones que se dedican a guardar la memoria histórica contra el totalitarismo. Se pueden llamar de distintas maneras, pero tienen todos los expedientes, tienen todas las versiones y sobre todo se le inculcan a la juventud. Esos institutos están ahí y esas instituciones están ahí para inculcarle a la juventud que no se puede regresar al totalitarismo. Y creo que ha sido una cuestión muy importante de esta institución y de otras que puedan existir aquí en la diáspora, de luchar desde ahora, sin todavía haber triunfado totalmente la democracia en nuestro país, de ya ir guardando todos los precedentes históricos para que nuestro país no vuelva a caer jamás en el totalitarismo. Yo le doy las gracias a esta institución por haberme invitado y estoy abierto a contestar cualquiera de las preguntas. Muchas gracias.